Pues entrando en materia, pues se abrió todo un debate en redes sociales el día de ayer a propósito de una entrevista que le hace Sabina Berman a Eduardo Verástegui, este hombre que quiso ser candidato a la presidencia de la República, pero no alcanzó el registro, quedó muy abajo de las firmas que tenían que conseguir. Y después, pues los medios públicos, el 14 y el 11 pues se negaron a transmitir esta entrevista. Sabina Berman abre entonces en su molestia y en su soberbia, abre su página de YouTube, sube su video, sube su entrevista. Después, por las mismas razones que le habían censurado la entrevista, transmitir la entrevista, los medios públicos, por las mismas razones también YouTube baja su contenido. Eh, Así que preparamos un videíto, Laura, Federico, donde hacemos como un poco también de recuento porque hay muchos temas que no se abordaron en esa entrevista que te dicen mucho de este personaje que es increíble que todavía se le esté ahí dando un reflector y más a este tipo de discursos y narrativas. Pero bueno, mezclamos un poco fragmentos de la entrevista que hace Sabina Berman con otras actividades que ha estado teniendo o que tuvo también Eduardo Verástegui, también para que, pues hablando de congruencias e incongruencias, pues pensamos que este video puede ser útil. Vamos a verlo. Mi corazón va con todos ustedes, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, en nombre de Elon Musk y de Trump, me uno a su movimiento. Y dije, en inglés, my heart goes out to all of you, fight, fight, fight. Entonces hice lo que hizo Elon Musk, hice lo que hizo Trump, fight, fight, fight. Eduardo es un nazi. ¿Cómo va a ser un nazi? Si lo que defiendo es la vida de todos, lo acabo de decir, pues un nazi es lo opuesto. Todos también estamos invitados a elevarnos, a conocer, amar y servir a Dios para convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. Y lo que yo creo y lo ideal es un papá y una mamá, un hombre y una mujer, un matrimonio compuesto por hombre y mujer. Fue lo que yo viví en mi casa. No habrá paz ni justicia mientras sigan muriendo millones de bebés en los vientres de sus madres, siendo abortados bajo el disfraz del progreso. No, tú no le puedes llamar un matrimonio a dos hombres ¿No le que puedes están llamar juntos. o sí? No, llámale qué? otra cosa. Pero es que... Porque si le llamamos a este vaso de agua mañana elefante, pues entonces las Pero palabras es que- significan mucho. ¿Qué es el aborto? Es un crimen, es un asesinato de un bebé, cigoto, embrión, feto, según en la etapa de desarrollo, que no se puede defender. Defender la vida es el primer paso hacia una sociedad verdaderamente libre. Científicamente hablando, y eso ya es la ciencia la que habla, la vida humana comienza en la concepción y desde ahí tenemos que defenderla. Esa es mi postura, voy a defender la vida siempre, desde la concepción hasta la muerte natural. ¡Ánimo! Bueno, pues este personaje que se presentaba así también cuando intentaba obtener las firmas para ser candidato a la presidencia de la República, candidato independiente, pues se armó toda esta polémica y hay muchos elementos que todavía no se han estado hablando. Tenemos también el comunicado que ya lo estaremos pasando en su momento de los medios públicos, de la fundamentación de por qué decidieron no transmitir esa entrevista. Laura Sánchez Ley, ¿qué decía al respecto? Mira, tengo que empezar diciendo lo siguiente, es que estaba justo buscando, perdón, aquí algunos artículos. Bueno, yo quiero contarles un poquito que, un poco también para dónde va mi opinión, ¿no? Porque también lo vivo desde adentro. Como algunos de ustedes saben,
pues yo participo en Canal 11, en la televisión pública del Estado, pero sobre todo una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe es que yo soy parte del Consejo Ciudadano de Capital 21, que también es un medio público, que es el medio público de la Ciudad de México. ¿Quiénes integran este Consejo Ciudadano? Pues se integra cuatro integrantes o cinco en algunas ocasiones, que es lo mismo en Canal 11, es lo mismo en el SPR, quienes, prácticamente son expertos, se supone, en estos ramos de los medios de comunicación y participan en la creación de algunos reglamentos y en algunos códigos de ética, porque recuerden que todos los medios públicos se rigen por códigos de ética. Entonces creo que eso es importante dejarlo claro porque también quiero contarles algo y es un poco reivindicar la figura pues de la persona que se encarga de las audiencias, ¿no? En este caso, quiero contarles y es bien interesante, ¿eh? Porque luego la gente piensa que la Defensoría de Audiencias está cobrando un barote por estar en los medios públicos. La Defensoría de Audiencias es un cargo totalmente honorario. Y déjenme decirles que hacen un chambón, se llegan a recibir hasta 50, 60 quejas por mes y todas estas las tiene que resolver el defensor de audiencias. Entonces no es una persona ni siquiera que cobra dinero. Esto porque he visto pues un ataque también indiscriminado en contra de la persona que está en este cargo, en este caso la Defensoría de Audiencias. Yo creo que hacen una labor muy loable por todos los mexicanos y sobre todo lo hacen sin cobrar un peso y destinando todo su tiempo a esto. Entonces, eso sí quería contárselos un poquito. ¿Yo qué opino del tema de Sabina Berman? Bueno, definitivamente creo que es un tema súper polémico que se dividió en dos, ¿no? Por una parte, en qué pensamos sobre la decisión de la Defensoría de Audiencias. Ahora, quiero decirles que la realidad, aunque no nos guste, es que los medios públicos sí están regidos tanto por códigos de ética como por algunos estatutos que rigen pues las transmisiones por televisión. Por ejemplo, la ley en materia de telecomunicaciones en su artículo 219 dice que no solamente los medios públicos, sino también los medios privados tienen que evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y respeto de dignidad de todas las personas. Es decir, el defensor de audiencias no está mal en su argumento. En efecto, la ley de telecomunicaciones dice que hay programas que antes de su transmisión, pues prácticamente no deberían ser transmitidos si están violando algunos de estos derechos básicos que tienen que ver con, como les decía, principios de paz, no discriminación, respeto a la dignidad, que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales. Entonces, de entrada, creo que la gente que está en contra de que un auditor de audiencias pueda determinar antes si se emite un programa o no, tenía que haber estado pues presente en las charlas de la ley de telecomunicaciones, que recordemos que incluso se abrió el Congreso, se abrió el Senado para discutir estos temas. Y si no está de acuerdo, pues buscar modificaciones en la ley de telecomunicaciones, porque la realidad lo que dice el auditor de audiencias es cierto. Ahora, si estuvo bien o estuvo mal, él se rigió a los códigos de ética. Eso es lo que están diciendo la ley de telecomunicaciones y los códigos de ética de los medios públicos. Y entonces ahí mejor lo que hay que hacer es ir a los portales correspondientes de los medios públicos para intentar pues tener alguna injerencia como ciudadanía para modificar estos apartados. Y lo que ustedes quieren es que se puedan transmitir programas que vayan en contra de los principios de la paz, la no discriminación y el respeto a la dignidad, pues hay que pelearlo por los medios oficiales. Esto es, digamos, en la parte más técnica y legal, que es la que a mí me concierne y como integrante justo de un Consejo Ciudadano en los medios públicos. Y lo digo acá de entrada para que sepan, pues, por qué les estoy contando esta parte tan técnica, pero que sí me parecía importante dejar muy claro. Ahora, el tema de la entrevista, yo voy a decir un comentario que a lo mejor es muy impopular, pero lo voy a decir desde la perspectiva del periodismo. Para mí el problema no está en la resolución de la Defensoría de Audiencias, sino en los criterios periodísticos que tenemos todas las personas que participamos en los medios públicos. Sabemos que los medios públicos son canales que, a diferencia de los medios privados, nos debemos totalmente a las audiencias, porque las audiencias son las que nos están pagando. Déjenme les digo un poquito de costos, yo que estoy adentro de Canal 11 y puedo contarles, más o menos un programa como el que emitió Sabina Berman le cuesta aproximadamente 25,000 pesos a los ciudadanos
mexicanos que están pagando su sueldo en el canal 11. Eso más el sueldo que ella recibe, que probablemente, según mis cálculos, debe estar por ahí de unos 60,000 pesos al mes. No lo sé con exactitud, pero recordando algunas otras tarifas. Entonces, si a los mexicanos les cuesta 25,000 pesos ese programa, mi pregunta es, ¿por qué nosotros como periodistas que nos debemos a las audiencias y a los principios de no discriminación, pensamos que es una buena idea llevar a una persona como Eduardo Verástegui y gastar 25,000 pesos del erario público para que un personaje como este pues pueda hablar de todas las sandeces que hace, de todas las sandeces que piensa que tienen que ver con temas como el aborto, que esté en contra de las libertades, de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, pues, ¿qué está pasando con los criterios periodísticos? Que pensamos que es buena idea que los ciudadanos gasten 25,000 pesos más el sueldo de 60,000, más o menos 70,000 pesos de Sabina Berman en llevar a un conductor, a una persona como Eduardo Verástegui que va en contra de todo esto. Entonces yo creo que el problema de raíz más bien viene en esta parte que tiene que ver con cómo nosotros como periodistas nos paramos frente a estos grupos contra derechos, contra infancias, contra libertades y les permitimos estos espacios. Yo creo definitivamente que no fue una buena decisión de Sabina Berman invertir el dinero de los mexicanos en Eduardo Verástegui. ¿Por qué no tener invitados de calidad que le aporten algo a la ciudadanía, que es quien al final está pagando este dinero y estos sueldos que no son nada bajos ni son tan ínfimos? Entonces, bueno, yo creo que ahí está la discusión. Yo creo que pues todo esto se volvió un show de egos. Creo que al final Sabina Berman, con todo este tema de la denuncia de la censura, que me parece que no ha leído los reglamentos, la ley de telecomunicaciones y los códigos de ética, pues acusa ahora de censura y lo único que hizo fue regalarle a Eduardo Verástegui sus 15 minutos de fama, porque no solo se replicó a través de las redes sociales de Twitter, sino que Eduardo Verástegui prácticamente dio un tour de medios, incluidos los medios, fíjense, yo no estoy hablando de los medios de izquierda o los medios del Círculo Rojo, sino que pudo acudir a programas de televisión como con Marta Figueroa, como con Patti Chapoy, como con Origel, como con todos estos personajes, a dar un tour de medios diciendo que lo habían censurado, pero no solo eso, sino también difundiendo todas estas ideas de odio. Entonces, prácticamente Sabina Berman, a partir de esta falta de criterio periodístico y de decidir que el recurso de los mexicanos debía usarse en escuchar a Eduardo Verástegui, como en otras ocasiones se ha usado para escuchar a Gloria Trevi, victimizarse, negar que fue prácticamente parte de una red de trata de personas, entre otros, Sandra Cuevas, hemos tenido ahí varios, pues bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? Sobre las modificaciones y sobre cómo, pues prácticamente este tipo de decisiones editoriales, este tipo de criterios que para mí deberían tener mayor conciencia, sobre todo por lo que nos cuesta, pues terminó dándole todos estos espacios, cabida a Eduardo Verástegui para todos estos discursos de odio. Y me parece que desde la izquierda no se le debería dar cabida y no deberíamos darle municiones a la derecha para que tenga todos estos espacios. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, querida Laura, y sería bien interesante también que Lau después nos comparta en este sentido, por ejemplo, por qué no se transmitió la entrevista que hizo Sabina a Silvana Rabinovich, ¿no? Que ese es otro tema que ha saltado No ahora. tiene razón de ser bio, porque esa entrevista, al parecer, porque no la hemos visto, no violaba ninguno de estos principios. Miren, en la página de Canal 11, ustedes pueden entrar a Canal 11, acá les voy a pasar en el chat, donde pueden ver todos los estatutos, los códigos y las normativas con los que se rige la transmisión o la no transmisión de programas en televisión. Entonces, a diferencia de lo que dice Sabina, la entrevista con Silvana no contravenía ninguno de estos principios, contrario a la entrevista que ha estado defendiendo y por la que se ha estado peleando con todo el mundo, incluso en YouTube, ¿no? Con YouTube ya también se está peleando porque le suban la entrevista con Verástegui, que por cierto es muy simplona. Véanla para que salgan de dudas. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pues sí, ella decidió, ¿no? Unilateralmente no pasar esa entrevista y pues estaremos profundizando también en ella por el contenido, por lo que ha estado denunciando Silvana. Aquí la entrevistamos después de que ocurrió eso y pues estaremos también rescatando este tema que forma parte también de las otras censuras. Pero yo quisiera darle la bienvenida a nuestro querido Temoris Greco, que ya lo estamos viendo ahí en pantalla, bien cubierto,
muy buenos días, Temoris, bienvenido. Y pues bueno, Hola, seguimos. hola, hola. Oye, nada más quiero explicar. Lo que pasa es que tenía un problema porque el dinosaurio aquí se sentía muy solo y quiso invitar a su amiguito, entonces tuve que ir a buscarlo. ¿El Y, dinosaurio? Ay, sí. y entonces ya para ponerlo aquí y que se acompañen y Ay, platiquen. Pero ¿dónde está el amiguito? No lo veo el amiguito. ahí Ahí está, está, Ya, es el ahí mismo está. color. ese es el amiguito. Ah, ok. Entonces ya, para que puedan platicar y pasársela bonito. A ver, hola amiguito. Entonces, ya, Ese sí está ya. muy chiquito, ese está muy, muy chiquito ahí. Oye, y como nos señalaron la vez pasada que dijiste lo del dinosaurio, alguien en el público, en el chat, dijo, pues las aves son descendientes de los dinosaurios, ¿no? O sea, sí, o sea que no andabas tan errada. Muchísimas gracias, Temoris, y ahí bienvenido al amiguito del dinosaurio 3X o de la paloma 3X, como decía Lau. Bueno, pues muchas gracias, Lau, por este primer saque que es muy, muy importante. Tú estás ahí adentro y además eres parte también de esta defensoría que nos estás comentando, ¿cierto? Entonces, así es que gracias, gracias por compartirnos. Pues le damos la palabra a Federico. Pues, ¿cuál es tu valoración de esto, Federico? Pues yo coincido con Laura. Ayer escuchábamos acá en casa la entrevista y pues mi hija, una adolescente sin saber nada, pues eso quedó sorprendida y bueno, ella dijo, qué malas respuestas está dando ese señor y no sabía absolutamente nada. Así es que yo creo que si la hubiéramos dejado correr la entrevista, pues quizá no hubiera pasado nada, pero también hay muchos elementos aquí que están también en el debate, en el sentido, como decía Laura, que se le hizo mucha propaganda con esta decisión que tomaron de no transmitir la entrevista. ¿Cuál es tu valoración, Fede? Voy a intentar hacer una síntesis porque yo tengo muchas visiones de todos los diferentes ángulos que hay aquí, porque además creo que estamos mezclando temas. Y no lo digo mal, sino que es inevitable mezclar una discusión fundamental que es cómo se regula incluso en la normativa, incluso está en la Constitución el derecho. En la Constitución misma hay una contradicción. La Constitución prohíbe la discriminación y por otro lado la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en el Código Penal también está estipulado penas a quienes hagan actos de discriminación o promuevan discursos que pueden llevar a la discriminación. Entonces, es un problema muy dilemático que no es único de México ni de este momento, sino de toda la historia de la democracia, digamos, cómo convive el derecho de cada ciudadano a expresarse y decir absolutamente lo que quiera, incluso insultar a un gobernante, sin que eso se convierta en la promoción de un discurso de odio. Esa es toda una dimensión de la discusión que voy a poner tantito aparte en este momento, porque tengo que ser muy honestos, primero que nada, tanto con ustedes como con la audiencia de Rompeviento. Yo tengo una relación cordial con Sabina Berman, incluso podría decir amistosa, no de hace muchísimo tiempo, en los últimos tiempos hemos coincidido un par de veces y tenemos un trato cordial. eh, y entonces tengo que poner ese elemento sobre la mesa a la hora de emitir un juicio personal sobre una persona por la que tengo algunas simpatías. Desde luego, y lo he estado hablando con ella, he tenido discusiones con ella en estas últimas horas, porque yo también ayer en Julio Astillero esbocé una crítica a Sabina Berman y la voy a repetir aquí, es decir, ciertas condiciones de cordialidad con algunas personas, cuando uno está en una mesa de análisis político, lo haga más bien o lo haga más mal, no pueden mezclarse, ¿no? Yo creo que ella actuó mal, pero sobre todo por el caso de Silvana Rabinovich. Es decir, no puedo comprender que se invite a una persona, a un programa, a hablar y exponer sobre un tema central de nuestra época, como es el del genocidio en Gaza, porque es central no solo por su um, motivo humanitario, que es el más importante, por su motivo ético, sino también porque está condicionando Gaza, y lo dijimos siempre, era el primer episodio, el más cruento y terrible, este recrudecimiento del genocidio, que por supuesto no empieza el 7 de octubre del 23, empieza mucho antes. Pero estamos, esta última etapa de recrudecimiento del genocidio sobre el pueblo palestino iba a marcar también, y estaba marcando, tanto la destrucción del derecho internacional como lo que íbamos a ver después en otras regiones, y ya lo vemos en Latinoamérica. Entonces, es de la mayor importancia para los latinoamericanos comprender qué significa Gaza.
En ese sentido, una persona que ha hecho una denuncia tan sensata incluso como la que ha hecho Silvana, que no es una persona que se la pueda acusar ni antisemita primero que nada, porque ella es judía, ni de una persona que tenga un pensamiento parcial, porque la verdad es que sustenta con la argumentación característica de alguien que procede de la academia sus argumentos. Que se la invite a un programa, que se la haga ir, invertir toda una mañana. Y luego se le diga que el programa no va a salir porque la coyuntura ha rebasado esto. La coyuntura sigue. El genocidio, que yo sepa, no terminó ni siquiera hoy, 15 de enero del 2026. Y eso me parece una decisión política y una decisión de una enorme grosería con una colega. Y eso yo se lo he dicho a Sabina y lo repito al aire. Y bueno, si se molesta, pues que se moleste. Después, con respecto a Verástegui, también tengo mis dudas de la propiedad de hacer una entrevista a un tipo que promueve las ideas de la alt-right, de la ultraderecha, coordinadísima en el mundo, a través de la CIPAC, la AIPAC, la Atlas Network y todos los instrumentos de coordinación de una ultraderecha que ha ganado, gracias a este tipo de entrevistas, la batalla cultural en un montón de otras latitudes. Y es el caso de Milei y es el caso de Trump. Entonces, estoy de acuerdo con la libertad de expresión y estoy de acuerdo con sentar a alguna mesa de debate a algún facho, pero si estás dispuesto a cuestionarlo y destrozarlo argumentalmente, porque no es difícil destrozar argumentalmente a un tipo que por un lado dice que es pro vida y por otro lado está de acuerdo con el genocidio de los niños en Palestina. Es un tipo que defiende más una mórula que no tiene sistema nervioso, pero está de acuerdo con el que metan un balazo en la cabeza a un niñito de 6 años en Gaza. Entonces, esa incongruencia se desarma muy rápido. Yo no vi la entrevista a Verástegui, pero dudo que la haya puesto en estos términos Sabina Berman. Si tú invitas a Agustín Laje a una conversación, como hizo alguna vez Hernán Gómez Rueda, no puedes darle el micrófono y callarte ante las barbaridades que dicen este tipo de personajes. Tienes que llevarlo ahí para descuartizarlo argumentalmente. Y máxime hoy, en una situación histórica en la cual avanza el fascismo y avanza gracias a la construcción de ciertas narrativas que lo justifican. Entonces, tú vas a sentar a uno de los tipos que está construyendo las narrativas que permiten después que Trump bombardee Venezuela, pues lo tienes que supercuestionar. No hay mucha amabilidad hoy con los fascistas. No puede haber demasiada amabilidad con los fascistas. Es como si después de que Hitler invade Polonia, tú sientas a Himmler en un programa de televisión y le das el micrófono y dices, a ver, Himmler, explíquenos un poco cómo está esta situación. Pues tampoco se puede. Entonces yo creo que ahí hay otro error de cálculo político. Habiendo tanta gente interesante que aporta tanto, invitar a Verástegui. Eso es otro error. Ahora, ahí, bueno, es una decisión periodística de Sabina Berman, que repito, me parece equivocada. Eh, y yo concluyo, pues es un tema que da para mucho, que nos incluso amenaza con comernos el programa entero, querido Viole Ernesto, temo, Islau, porque tiene muchos aspectos muy interesantes de conversar. Yo solo resumo y menciono uno más, para no extenderme, y pido disculpas si me extendí, que es cómo está gestionando la 4T su relación con instrumentos de propaganda, tanto del antiobradorismo como de esta ultraderecha que avanza en el mundo, y México no es la excepción. Porque hay gente que me dice, no, ¿qué te preocupa a ti la ultraderecha en México si está moralmente derrotada? Le digo, compadre, México no es un país en Marte. Es un país que tiene a Donald Trump ahí arriba y que si le caes mal a Trump te bombardea Tampico. Hoy estamos viviendo ese mundo, entiéndelo, porque cuanto más tardes en entender ese problema, menos vas a entender lo que significa el avance de la narrativa de la ultraderecha, el ataque mediático al que está siendo sometido México el día de hoy, donde se quiere instalar y en gran porción de la población se instala la narrativa de que esta es una narcopresidenta, ¿no? Una distorsión absoluta de lo que es una situación, por supuesto, donde el crimen organizado está muy colado en diferentes estructuras del Estado y por supuesto que en municipios y en gubernaturas, eso no cabe la menor duda. Pero de ahí pasar a decir que Claudia es narcopresidenta es el discurso que después permite secuestrar presidentes como ha hecho nuestro querido Donald Trump. Entonces, ¿cómo está gestionando? ¿Con qué criterio la 4T esto? A la Torre se le permitió desobedecer y proponer la desobediencia civil en la pandemia, a una instrucción de la autoridad de salud, con un gesto de sonrisa, no, a la Torre es mi amigo, ¿saben qué? Se equivocó. Ese era el gran momento en el cual tú le tenías que quitar la concesión a una estructura de propaganda
del antiobradorismo que juega hoy clara y decididamente para la agenda de Trump, porque a la torre ya no trabaja directamente para Salinas Pliego, ya se brincó a Salinas Pliego y trabaja directamente para Pete Hegseth y trabaja directamente para esa banda de forajidos que ha secuestrado el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la 4T se pone así ahora con el caso, con la entrevista de Verástegui y permite que estas otras cosas sigan sucediendo. Entonces, tenemos que evaluar, no digo que sea fácil y entiendo muy bien el temor de ser tachados de censores, pero bueno, si el temor de ser tachados de censores no aplicó, justamente, o mejor dicho, aplicó para no contravenir a la torre cuando le proponía a la ciudadanía que se contagiara de COVID, y en este caso tan chiquitito aplica. Entonces, lo que vemos es una disparidad de criterio, ¿no? Aquí lo termino. ¿Cuál es el criterio de la 4T que puede legislar hoy con la mayoría que tiene en el Congreso lo que quiera legislar para ajustar la relación de la 4T con los instrumentos de propaganda de la ultraderecha? Porque no es una ultraderecha con la que podamos conversar democráticamente como en otras épocas. Ese es el gran problema histórico. Y eso es lo que yo creo que personas como Sabina, que le tengo, repito, aprecio personal, no están viendo hoy. No están calibrando realmente en qué situación histórica estamos. Aquí lo dejo. Y que además Sabina termina pidiéndole disculpas a Eduardo Verástegui. Yo sí vi toda la entrevista y como dices, Fede, yo creo que tampoco hubo una preparación para enfrentar a un personaje como este y entonces que tú digas, bueno, tiene justificación invitarlo a un espacio que se paga con el dinero de los mexicanos. Él, muy astuto, termina diciéndole, bueno, la alaba, le dice que es una gran persona, que ahora es una amiga de él, y al final termina ella pidiéndole una disculpa por los comentarios que ha hecho en contra de Eduardo. No, pues no la vi la entrevista, la verdad que no la quiero ver. Estoy muy disgustado porque aparte, Lau, lo que yo veo es que estamos invirtiendo una energía cívica, de recursos, incluso de dinero, en matarnos entre la izquierda en el momento en que avanza el fascismo. En este momento, ni Sabina Berman es el enemigo, ni otros que atacan, ni Hernán Gómez Bruera es el enemigo es el fascismo. Claro. Con esto no quiero decir que cancelemos la discusión interna, incluso con aquellos de nuestro campo que sentamos que están teniendo una posición incluso débil ante el avance de ese mismo fascismo. Pero una cosa es esa y otra es estigmatizarlos como los grandes culpables de lo que ocurre. El gran culpable de lo que ocurre es Donald Trump, su camarilla de forajidos y todo el apoyo que esa camarilla de forajidos tiene en México. Gracias, gracias, Federico. Temoris, pues ¿Ya me toca? sí, ya nada Ah, más, bueno. sí, nada más les comento rápido, también para contextualizar, que la audiencia también esté contextualizada. Este es el comunicado conjunto que publican la Defensoría de las Audiencias del Canal 11 y también del Canal 14, que hay un comunicado conjunto. Y rápidamente, las defensorías de las audiencias del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal 11 del Instituto Politécnico informan lo siguiente. Hace un breve recuento de esta entrevista que hace Sabina con Verástegui y en el cuarto párrafo dice, estas defensorías coinciden en que existen violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las fracciones bla, 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 bla de la ley en materia de telecomunicaciones. La libertad de expresión en los medios públicos, si bien se encuentra garantizada, también permanece acotada al respeto irrestricto de los derechos humanos y a la garantía de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí le corto. Temoris Greco, ¿cuál es tu mirada? Gracias. Este, a ver, lo que pasa es que, como decía Fede hace un rato, son muchísimos temas, pero vamos a empezar por lo de Verástegui, ¿no? Vi los fragmentos que pusiste hace un rato de lo que le dijo a Sabina, y pues la verdad es que es un tipo súper básico. Tiene cero formación intelectual, no sabe lo que es el nazismo, no tiene idea de lo que es el nazismo. Y también tiene cero formación en historia. Quizá por eso defiende las ideas de que defiende.
Pero yo coincido con aquellas personas en Europa que ante la prohibición de que se hable o de que se desmienta el holocausto o se niegue el holocausto, dicen, eso se debate y los vencemos en el debate y lo demostramos. Hay más que suficientes evidencias de que existió ese genocidio que fue contra judíos, contra gitanos, comunistas, personas con diferentes problemas físicos e intelectuales, contra socialdemócratas. Bueno, hay un cúmulo de evidencias y a esos, o sea, cuando tú prohíbes un discurso, lo que haces es potenciar lo que es lo que pasó con la entrevista de Verástegui. Le dieron un alcance que de otra forma no hubiera tenido. Ujú. Lo metes en el ámbito de la conspiración, de lo que no quieren que sepas, entérate de lo que no quieren que sepas. Y le das esa fuerza. Su explicación sobre por qué hizo el saludo nazi, pues es o sea, realmente cree que la gente es tonta. En primer lugar, ni siquiera sabía él lo que estaba haciendo. Él fue ahí como a la imitación. Steve Bannon e Elon Musk lo habían hecho con toda claridad y él lo hizo de la misma manera. Estaba queriendo caerles bien, estaba queriendo ser simpático para ganar su apoyo para lo que quiera hacer en México. Pero ni siquiera es un nazi porque no sabe qué es eso. Yo no lo hubiera invitado. ¿Por qué? Porque no representa a nadie. Cuando quiso ser candidato presidencial, se tomó una foto con Salinas Pliego que parecía que Salinas Pliego lo iba a apoyar. Anduvo con grupos religiosos y no consiguió las firmas de nadie. Salinas Pliego no lo apoyó porque seguramente Salinas Pliego dijo, tengo en qué invertir mi dinero mejor que en este tipo que no sabe lo que está haciendo. Entonces, bueno, yo no lo hubiera invitado, pero sí entiendo que Sabina Berman haya querido hablar con él, tal vez por un interés como de plantarse a ver a esta figura tan rara, ¿no? No había visto lo que dice Lau, que le acabó pidiendo disculpas, lo cual pues ya es cuestión de Sabina. A mí me parece impropio pedirle disculpas a un tipo que aspira a colocar en un segundo o tercer plano a las mujeres y entre otro montón de cosas que se puede decir, pero bueno, si Sabina sintió en su corazón así, bueno. Y también comparto que el dinero público, saber, es un privilegio que en la televisión pública alguien tenga un programa como ese. Claro. Es un privilegio enorme y es el dinero del contribuyente. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Pero de todos modos, si a mí me dan un programa, yo tuve un programa en TV UNAM, y ni el director Armando Casas ni Iván Trujillo de después jamás intervinieron en las personas a quien yo entrevistaba, ni antes ni después. Siempre entrevisté a quien se me antojó. Tuve plena libertad y es lo que demandaría en cualquier caso. Si confían en ti para hacer un programa, pues entonces tienen que respetar esa confianza y respetarte a ti como periodista. Entonces, pues bueno, pues el Sabina consideró que habían pasado sobre ella al descartar ese programa. ¿Para qué sirve un defensor de audiencias? Más allá de lo que diga la ley, más allá de cómo se ha establecido, es para defender a la audiencia. La audiencia tiene que ser defendida de juzgar por sí misma la información que se le presenta. La audiencia tiene que ser protegida de discursos que no va a poder entender y que quizás la van a convencer. O sea, ¿hay que tratar a la audiencia como menor de edad? Yo creo que no. Yo creo que si la persona que colocaron ahí, en la que le dieron su confianza, que es Sabina Berman, decidió, tomó su decisión, estemos de acuerdo con ella o no, es cuestión de la audiencia juzgar. Yo no veo que los derechos de las audiencias hayan sido protegidas. El derecho de la audiencia es que esa información se le presente y que juzgue la propia audiencia.
Esto que comentaba hace un momento sobre los negacionistas del holocausto. Prohibir, limitar la libertad de expresión, aunque sea bajo el pretexto, porque es un pretexto, de la defensa de las audiencias, por favor no me defiendan, es ponerle límites a la libertad de expresión es muy peligroso. ¿En dónde acaba? ¿Quién traza el límite? Porque además esos límites jamás son líneas claras, siempre hay un margen de discrecionalidad, está difuminado. ¿Y qué es lo que pasa? En Alemania, por ejemplo, o en Reino Unido, está prohibido negar el holocausto como parte de una serie de prohibiciones acerca del discurso antisemita. Y con base en esas mismas prohibiciones con las que algunos negacionistas del holocausto acabaron en la cárcel, ahora están persiguiendo y apaleando a adolescentes y a personas de la tercera edad que dicen no al genocidio, porque lo convierten, según ellos, en discurso antisemita. O Mm, sea, una vez que admitimos que se censure cierto discurso, como en las líneas, acaba esto convirtiéndose, gracias a la discrecionalidad, en una destrucción de la posibilidad de las personas de expresarse en muchos ámbitos, en una persecución. Es vergonzoso. Hay estos videos de personas en silla de ruedas que no pueden ver, que son ciegas, y que se las están llevando detenidas por decir me opongo al genocidio. Y son las mismas leyes que llevaron a la cárcel a personas que negaron el holocausto. Entonces, creo que tenemos que ser clarísimos aquí. Hay que tener muchísimo cuidado y no se está teniendo cuidado. Yo no creo que el defensor de las audiencias me defienda al impedirme conocer eso. El, 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 Ahora pasemos a la otra parte de esto, lo de Silvana. Yo no entendía por qué no habían pasado la entrevista con Silvana Rabinovich, que es una de las voces académicas más autorizadas en cuanto al tema, no solamente de Palestina, sino en general del judaísmo en México. El, en la noche, a la 1 de la mañana, Sabina Berman le contestó a Marta Olivia López y dio las razones. Yo me lo encontré esta mañana por casualidad, porque soy de las personas que sigue a Sabina en X y lo vi. Dice, la entrevisté y a la semana siguiente jamás entregó los rehenes a Israel. Irán bombardeó Tel Aviv, Israel bombardeó Irán, Netanyahu visitó a Trump. Esta es la coyuntura que cambió. O sea, porque lo que he visto es que se cuestiona que ella dice que hubo un cambio en la coyuntura y alguien dice, ¿cómo? El genocidio sigue. Bueno, ella cita una serie de eventos puntuales. Yo no le estoy ofendiendo, estoy explicando, bueno, estoy presentando lo que ella dice o cómo explica por qué tomó esa decisión. A Silvana Rabinovich le parece que no es justificable. A Sabina, sí. Yo voy a contar mi propia experiencia, como aportando elementos sobre esto. En septiembre de 2023, una productora, Laura Barranco, de Sabina Berman, me invitó a un programa, a una entrevista que me iba a hacer Sabina. Cuando llegué, se retrasó el inicio, o sea, no fue a la hora, porque había una persona que estaba haciendo entrevista de antes. Y después de mí entrevistaron a alguien más y no sé si hubo más ese día. O sea, para aprovechar recursos, estaban haciendo varios programas el mismo día. Fue sobre un tema mexicano, fue un tema de política local. Y a mí me preocupó ver que estaban entrevistando a varias personas porque era un tema de coyuntura y me preocupó que se fuera a pasar la coyuntura. Después vino el 7 de octubre, me fui a Palestina y vi que no habían pasado el programa y que la coyuntura había cambiado y dije, olvídalo, ya no van a poder
pasar la coyuntura. Y ni siquiera llamaron para avisarme, explicarme, nada. Solamente no pasó el programa. Regresé de Palestina y esta vez fue donde la productora, señora Sabina Berman, quien me llamó para invitarme a hablar sobre Palestina, sobre mi experiencia en Palestina. Ese programa sí pasó. En esa entrevista pude decir todo lo que quise. No me pareció que Sabina se guardara preguntas o que evitara temas. Y independientemente de coincidencias o no en aquel momento, porque yo creo que su postura ha ido cambiando en la medida en que el genocidio ha demostrado una serie de cosas muy graves, no sentí ningún intento de Sabina de controlar la conversación o de evitar que yo dijera cosas o de tratar de conducirme a decir otras. Y ese programa sí salió, y salió tal cual. Entonces, uno puede estar o no de acuerdo en que la coyuntura cambió. Ella lo juzgó así y yo no tengo elementos para pensar que fue una censura hacia Silvana. ¿Cuál es mi queja al respecto sobre lo que pasó conmigo? Que no hubo una buena planeación a nivel editorial, de manera que no se calculó, o sea, en el primer programa al que me invitaron, no se hizo un cálculo correcto y me hicieron ir hasta Los Pinos y perder mi tiempo para un programa que no tenía oportunidad de pasar porque su planeación había sido incorrecta. Y también me molestó que no tuvieran la cortesía de llamarme. Yo no sé si llamaron a Silvana, pero por lo menos debieron haberlo llamado para explicarle. Ese es, pero yo creo que lo demás se ha ido también en un contexto en el que, como sabemos y lo hemos ya discutido aquí, hay muchísima grilla contra los medios públicos, hay muchísimas broncas contra los medios públicos y efectivamente el espacio que tiene Sabina Berman es un espacio que otra gente quisiera. Entonces creo que yo prefiero no meterme en esto, solamente plantear estos hechos que son que ha ocurrido en el pasado y lo que a mí me parece es que en mi caso no fue censura y por eso mismo tiendo a pensar que sí fue una cuestión de coyuntura y que en ese caso hubo un descuido de la planeación y una falta, si es que efectivamente no llamaron a Silvana como no me llamaron a mí, una falta de cortesía para darle explicaciones. A ver, Tem, yo tengo algo rápido. Tenía razón Fede en que se iba a alargar esto bastante, pero yo sigo un poco reivindicando la figura del auditor de audiencias, ¿no? Regresando al tema que dices del holocausto. Imagina el siguiente panorama, y para esto sirven los auditores de audiencias. Tú estás hablando de la negación del holocausto, pero una cosa muy diferente es el tema de la negación del holocausto y otra, que no haya un comité que evalúe si hay una persona, un nazi, que le den el espacio a un nazi en la televisión pública alemana para hablar de cómo el nazismo es el ejemplo de vida que tenemos que seguir. Prácticamente fue lo que intentó hacer el defensor de audiencias. Yo no lo considero censura, si les soy súper sincera, porque con el tema del holocausto, por ahí va. Una cosa muy distinta es entonces darle foco a un nazi. Estamos prácticamente en ese lugar en este momento. Yo creo, hay un partido, Lau, que se llama Alternativa por Alemania, que es un partido de neonazis. En este momento, ese partido es el primer partido de Alemania en los sondeos. Es el segundo en el Parlamento, en el Bundestag, después de los demócratas cristianos, pero a nivel de sondeos es ya el primer partido de Alemania. Suprimir el discurso en medios de comunicación, tratar a la sociedad y a la audiencia como personas menores de edad incapaces de decidir por sí mismas, no evita la difusión de ese discurso, le da un prestigio. Pero no les Le da, abramos el espérame, espacio al que me llamen. ¿Sabes cuánta gente ve Canal le 11? da, Ven, le medio da, millón de personas ve sí, le Canal da, 11. pues intentaron suprimir el discurso neonazi en Alemania y ahora es el primer partido. Eso no funcionó.
esos argumentos se derrotan en el debate. Si sabemos qué tenemos, sabemos cuáles son, si tenemos la certeza de que tenemos los mejores argumentos, pues los vamos a derrotar en el debate, no suprimiéndolos. Y hay que recordar que a nosotros nos han suprimido, que la izquierda ha sido suprimida. De los medios privados seguimos siendo arrojados ahí, solamente algunas voces elegidas tienen un espacio, pero también en los medios públicos. Ese programa que Renata Turrent finalmente quitó cuando tomó la dirección del 11, en donde estaban no es tercer grado, ¿cómo se llama? El de María Amparo Casar y toda esta En donde gente. estaban María Amparo Casar, Sergio Aguayo Sí. Primer Hueso. plano, creo, ¿no? Primer plano, los hombres en Primer el... plano. Ese. Llevaba 25 años ahí. Pasaban directores y directores y directores y seguía ahí. O sea, y excluyendo otras voces. Bueno, nosotros, un argumento de la izquierda siempre ha sido que los medios públicos tienen que representar la pluralidad del país, la pluralidad política. Pero tú mismo Tienen, acabas de decir que tienen que Verástegui no representar a la representa a nadie, sociedad querido y Tem. no representar al partido que en ese momento tiene el poder. Eso siempre lo hemos dicho. Eh, Y otra Pero cosa es Verástegui que, no y otra representa a cosa es nadie, que querido Tem. Eduardo Verástegui no es un nazi. Yo como digo, yo no lo hubiera invitado. Pero Eduardo Verástegui ni siquiera sabe qué son los nazis. Yo creo que No, sí, no Tem. tiene Yo ni creo que le idea. hemos estado demeritando, haciendo menos, y en la misma entrevista con Sabina Berman dijo que hace 3 semanas se reunió con Donald Trump, quien también es un nazi para mí. Fede, perdón, quiere decir algo. Donald Trump puede ser un nazi o un fascista, pero Verástegui no es nada, es una persona sin formación intelectual que no sabe lo que está diciendo. si Me me, gusta que me si me lo gusta que por permite. primera vez estamos peleándonos, qué bueno. No, Yo no, no, estoy no, no. buenecita. Para eso traje apoyo. Para Apoyo. eso traje apoyo. A ver, ¿trajiste apoyo al o al dinosaurio? Adelante, Que conste que miren, hemos Fede. estado así, miren, y nos hemos Fede. aguantado de decir algo. No, y me imagino que Federico. Violeta tiene muchas opiniones que también aportar, porque es un tema fascinante, de un punto de vista de discusión, incluso hasta filosófica, es fascinante el tema. Yo quiero disputarte, querido Trem, no la idea que comparto de lo que acabas de decir, de que censurar este tipo de personajes puede aumentar su visibilidad en esa paradoja. La censura genera una suerte de prestigio o del perseguido, ¿no? Pero por otro lado, yo te quiero decir, hay muchísimos casos donde, y el caso de Milei es paradigmático en ese sentido, donde se abrieron una cantidad de foros, Milei fue puesto a debate, debatió con Juan Grabois, debatió con personajes de brillantez intelectual de la izquierda, y los destrozó todos y se convirtió en presidente. No siempre ganamos, no siempre ganamos con los argumentos, porque en el debate entre dos personas, no siempre gana el argumento más lógico. Pero Fede, Pasa- si no querido. podemos ganar el argumento, ¿hay que censurarlos? ¿Hay que callarlos? No, es dilemático. Yo por eso dije que estaba de acuerdo con la primera parte de lo que tú decías, pero lo que te quiero decir es que no es tan fácil como decir, no, los sentamos ahí, los destrozamos. Y te digo por qué. Porque el debate, la gente calcula quién ganó el debate. ¿Cómo le ganó el debate Trump a Hillary? Se lo ganó a Kamala Harris, o sea, se lo ganó a Biden. Ha ganado debates contra gente que es muy superior a él intelectualmente y que le ha puesto la evidencia enfrente. Y el público eligió a Trump. ¿Por qué? Porque los debates tienen que ver con una cosa mucho más psicológica que ideológica. El que plantea más fuerza, más contundencia, es más binario, es más tonto, muchas veces gana el debate contra el que está obligado a plantear algunos matices de la realidad. Dice, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero en determinadas circunstancias, en otras estaría a favor. Y empieza a enredarse. Yo me acuerdo muy bien cuando Bush, no me acuerdo si debatía contra este hombre al que le ganó gracias a la Suprema Corte, que ahora el ambientalista, Al Gore, Al Gore, y Al Gore empezó a enredar y Bush dijo, ah, qué rollo, yo estoy en contra, punto. Digo, si tú me dices, tú estás, Federico Bonazo, tú estás de acuerdo con el aborto de un feto de 7 meses de gestación, yo estoy en contra. Ahora, si tú me dices, Federico Bonazo, tú estás a favor del aborto de una mórula que no tiene sistema nervioso, no tiene conciencia, que es casi el mismo espermatozoide y óvulo que la precedieron una semana atrás, pues sí, porque por una serie de razones que bueno, no voy a especificar ahorita.
Además es falso lo que dice Verástegui en el fragmentito del video que nos puso Ernesto ahora, de que según la ciencia avala que la concepción humana nace, la vida es un continuo que empieza desde el primer coacervado en los mares prehistóricos. A ver, a estos tipos hay que destrozarlos, pero yo digo lo del coacervado y este tipo dice no, ¿y quién gana? Porque yo para sostener lo del coacervado tengo que hacer... Sí, pero Fede, deja el conservado, solamente dime, si vamos a perder el debate, entonces hay que callarlos. No, no, es un dilema. Es un dilema. Yo lo primero que dije en mi primera intervención estaba muy de acuerdo con tu postura. Es decir, si los vas a invitar, que hay que ver por qué Sabina escogió invitar a Verástegui, pero bueno, eso hay a ver, que se lo preguntaremos a Sabina. Si vas a escoger invitar a un tipo, tienes que garantizar que lo vas a descuartizar argumentalmente. Y yo he visto a Agustín Laje en dos escenarios de nuestro periodismo independiente. Y el Pero que... no me estás respondiendo, Fede. Dime. ¿Qué te respondió? O sea, si vamos a perder el debate, los callamos, no vamos, apagamos la tele, ¿qué hacemos? No, lo que propongo yo es, no hay que no perder el debate. Pero para no perder el debate hay que sacarse un poquito la vanidad y el ego de muchos que creen que se sientan con Verástegui y lo destrozan en 5 minutos. Exacto. O muchos que creen que se sientan con Agustín Laje y lo destrozan. Yo conozco mucha gente que me dice, nada, dámelo a mí a Laje y me lo como. Le digo, no, papá. Laje te va a descuartizar porque es un tramposo y tiene muy bien asimiladas las trampas de los debates. Entonces, si tú vas con esa inocencia, perdemos. Mm. Sí, 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 pues se está acabando el tiempo y como dicen ustedes, ha llevado todo el programa y serían 2 o 3 programas, pero en esto que ahorita comentaba Federico, yo quisiera preguntarle, creo que le toca a Lau, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando, a lo mejor una última intervención para ir cerrando sobre este tema. Va a quedar pendiente la llamada entre la presidenta y Donald Trump, ya la estaremos discutiendo junto a otras llamadas también que ha habido de Delcy Rodríguez con Trump el día de ayer, ya lo estaremos discutiendo próximamente. Pero yo lo que vi, Lau, es que el control de la entrevista, pues la tuvo Verástegui. No sé cuál sea tu apreciación, ¿no? Al final, Totalmente. digo, yo no estudié periodismo, yo no soy periodista, soy economista, siempre digo, no, no soy periodista, soy economista, siempre estoy con eso, ¿no? Pero creo que esta entrevista también podría ilustrar mucho al periodismo, ¿no? Él es invitado y finalmente él toma el control y él empieza a cuestionar a Sabina y en algún momento le dice incluso a Sabina, oye, pues déjame responder, ¿no? Y lo que dices tú al final termina pidiéndole perdón. O sea, hubo un control ahí, pues me parece que muy fuerte de él. Pero otra cuestión, ¿no? Y además de pedir tu valoración sobre esto, pero otra cuestión es lo que tú decías, cómo está ya en otro tema utilizando la derecha esto. Y uno de los elementos que hemos visto y la oposición es la respuesta que hubo de Elon Musk, ¿no? Ujú. Elon Musk respondiendo, ¿no? A esta supuesta censura, diciendo, pues eso está mal, ¿no? Suena mal, se escucha mal. Y bueno, en el momento político que estamos ahorita, ¿no? ¿Para qué hacer esta entrevista? Y ya la estábamos viviendo desde el año pasado o desde hace un año con Donald Trump. ¿Para qué hacer esta entrevista? Vemos un avance de la derecha en América Latina y en el mundo de la ultraderecha. ¿Para qué hacerla? Y además dejarle que tome el control. ¿Cuál serían tus reflexiones finales, querida Lau, en torno Yo a esto? sí creo que Sabina no llevó la entrevista porque no quiso. Es decir, hay una filosofía en el periodismo que dice que cuando invitas a una persona a tu casa, pues es tu invitado sin, sin importar quién sea. Eso lo he escuchado de muchos periodistas de la vieja guardia. Creo que fue lo que aplicó Sabina Berman. Se le trató como un invitado y se le hizo una entrevista muy laxa. Yo creo que tiene razón Fede Bonazo en que si los vas a dar ese espacio es para confrontarlos y para prácticamente ponerlos contra la pared. Es la única justificación que yo veo para darle lugar a este tipo de personajes de ultraderecha. Y yo creo que Sabina aplicó la vieja del periodismo, que es esta que les digo, que lo trató como un invitado en su casa. Fue una entrevista muy laxa. Yo sí vi absolutamente toda la entrevista, donde no se le cuestionó realmente. Hubo 3 cuestionamientos. Uno donde le dice Sabina, pues ¿por qué no dejas que las mujeres decidamos, querido Eduardo? ¿Saben? Yo creo que sí fue un espacio de 1 hora donde Eduardo Verástegui
realmente pudo expresar todas estas opiniones. Yo, como les decía hace un ratito, le decía a Tem, la cantidad de gente que ve los medios públicos no es poca. Yo he tenido oportunidad de ver los niveles de rating que tienen y les puedo decir que, por ejemplo, el programa en el que yo estoy a las 9 de la noche los días lunes maneja ratings de entre 400,000 y 600,000 personas por noche. Entonces, esa es la pantalla que se le está dando a este tipo de personajes. No es poca cosa. Sí, ahora la entrevista debe tener 13,000 vistas versus a 600,000 que podía tener si un auditor de audiencias no evaluaba qué fue lo que dijo Eduardo Verástegui. A mí sí me parece importante este tipo de foco y de foro que se le da porque les digo, no es un rating menor. Hay momentos en que los medios públicos están compitiendo en rating con Televisa y sobre todo con TV Azteca. Entonces, por eso les digo que no es poca cosa este tipo de espacios. Pero bueno, eso es lo que yo opino ya. No me alargo más porque aquí nos podemos ir. Gracias, gracias, mi querida Laura. Pues bueno, ya no sé en este desorden de debates a quién le tocaba, pero estaría cerrando contigo también, Temoris, en ese sentido, para que después pueda cerrar Federico. Pero yo tengo sí quisiera colocar algunos elementos. Yo puedo entender la parte que dices, Temoris, de este pues que esta parte de no censurar, etcétera. A mí me parece que hay problemas también de origen. Me parece que el comunicado de la Defensoría, de las Defensorías Públicas, redactado por Lenin, no recuerdo el apellido, Martel. ajá, me parece extraordinaria la fundamentación y la argumentación que da. Y platicando además con muchas amigas feministas y no feministas y demás, pues bueno, es verdaderamente increíble que se le haya dado un espacio a este señor y que por eso la parte de la fundamentación que hacen los medios públicos me parece muy clara. No hay margen de dudas y me parece muy sucia la forma en cómo se ha conducido Sabina Berman al acusar de censura cuando ella sí censuró, ¿no? Y yo no concuerdo contigo lo que dices de que la entrevista con Silvana, ahí, Temoris, a mí me parece que sí hay una censura, Silvana, con conocimiento de causa, no solamente por el tema que lo domina a cabalidad, sino porque ella es la que estuvo en la entrevista. Ella sabe de lo que se habló en esa entrevista y me parece que Sabina, incluso, tenemos ahí este tuit que publica Sabina, que si me das favor, Sabina Silvana, esta imagen que te pasé, Leonardo, donde entonces le dicen a Sabina, pues que tiene que publicar esa entrevista. Ella dice, ah, sí, la subo en mi página de YouTube, ¿no? Y entonces, pues Silvana le responde, ¿no? Mi entrevista fue grabada para la TV pública, no para el YouTube privado de la entrevistadora. No permito que en lo que me concierne el material elaborado con recursos públicos se explote de manera privada y menos de lavar la imagen de nadie. Y la respuesta, pues muy al estilo Sabina, bueno, no la pasamos, ¿no? Me vuelve a parecer una respuesta totalmente irrespetuosa de alguien que sí censuró a Sabina Berman y que sí tiene que ver con el eje temático, como lo puse precisamente en el clip donde se está hablando del nazismo y Sabina Berman pues no es nueva entrevistando, no es nueva entrevistando para que ahí, pues si dice que él no es nazi y se está hablando del nazismo, pues no habla de la coyuntura actual del sionismo con Benjamín Netanyahu ni de Donald Trump, hablando de que pues Verástegui señala que él no es criminal y está en contra de los criminales. Pues ahí está Donald Trump y ahí está Benjamín Netanyahu, que brillaron por su ausencia en esta entrevista. Creo además que esta parte que dices
tratar a las audiencias como menores de edad, que eso no, pues a mí me parece que ese no es, el enfoque está mal, ¿no? Y me parece que es como a veces incluso manejaba Andrés Manuel en las conferencias que decía, la audiencia, el pueblo de México es muy inteligente y demás, ¿no? Sí, pero también es manipulable y esa también es una realidad. Y en este contexto político me parece una barbaridad que haya pasado esta entrevista. Otro elemento que tampoco se habla es que Sabina empezó a promocionar la entrevista sin haberlo acordado con los medios públicos. Y los medios públicos también dicen, oye, pues estamos en revisión del programa y esta ya lo estaba promocionando, haciendo la presión para que se publicara. Hay un problema de origen también porque el convenio que tiene Sabina Berman es desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, no de esta. Y entonces la manera en la que Sabina se maneja, eh, pues tiene tratos distintos, así como hizo con Silvana, no lo hizo con Verástegui, que podría haber sido así, porque ¿qué? La entrevista con Verástegui es coyuntural o no, podría no haberla pasado porque pues no es coyuntural, Verástegui. En fin, hay muchos ángulos y miradas desde dónde mirar esto. Bien me decía una compañera cuando se abrió otro debate en el Canal 11 hace ya algunos meses, en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que me decía, pues es que en este tema, por ejemplo, que las mujeres hemos batallado tantos años y décadas, los hombres no terminan de entender esto. Es como si, dice, pues invitáramos aquí a un racista a hablar y que el debate sea, ¿los negros deben tener el mismo derecho que los blancos o no? Este, y si entonces no, si se censura, si se invita a pues es censura porque no se le invita. En este caso es censura porque no se transmite. Yo coincido, la única parte que en esta ocasión coincido contigo es que en el mecanismo que está hecho dentro de los medios públicos, me parece que si la entrevista se hizo, pues sí, era un procedimiento donde Sabina Berman tendría que haber avisado, ella y cualquier otro conductor de los medios públicos que reciben pago del erario, pues bueno, tendrían todos obligadamente que consultar con la dirección de los medios públicos esa entrevista antes de hacerla, no ya sacarla así. En fin, hay muchos ángulos y miradas desde dónde colocar esto. A mí me parece que es un ejercicio valiosísimo que estamos teniendo ahorita aquí de estar colocando estos elementos. Y yo celebro, yo cerraría con eso, yo sí celebro el comunicado y el análisis, el estudio. Yo sí vi la entrevista. Si alguien no la vio, pues nosotros tuve la precaución de descargarla eh, y que además los medios públicos usan el mismo razonamiento que usó YouTube para bajar la entrevista en 3 ocasiones, precisamente que se afecta a las audiencias con este tipo de contenidos donde una de las principales víctimas son las compañeras, las mujeres a las que este hombre denosta una y otra vez. Ese es mi punto. ¿Con qué cerrarías, Temoris? Híjole, pues es que si respondo a todo, es otra media hora, luego otra para Fede, otra para Lau y Violeta, que no sé, yo creo que, bueno, pero que no sé dónde anda. Pero bueno, rápido, pues, lo de YouTube, Ernesto, oye, hay unas cosas tan absolutamente impresentables en YouTube que no creo que haya, o sea, más bien es un tema de copyright, ¿no? Este programa tiene los derechos, los tiene SPR, imagino que YouTube lo detectó, se abren canales específicamente para colocar un producto que tiene derechos de otra persona, pues lo tumban.
No, ya lo verifiqué, no es de SPR, es directamente YouTube por el contenido. Sí, pero es que hay cosas espantosas, o sea, puedes encontrar todo lo peor del mundo en YouTube y con millones de vistas. Y Sí, no, no, lo que pasa es que Sabina está manejando con una connotación de que es el gobierno quien además tiene poderes en YouTube para ordenar censurar un programa o a través de o SPR, sea, SPR puede decir, este es mi programa, son mis derechos, es mi copyright. pero no lo hizo. Pues bueno. Independientemente de por qué hayan bajado esto, y es muy, muy amplio lo que dijiste. Yo creo en la libertad de expresión, creo que hasta Agustín Laje o Trump, por peligrosos que sean, deben poder decir en este espacio, con aquel amiguito tan simpático que tenía antes de que llegara el dinosaurio, con el que me la pasaba tan mal en este programa, cuando le tumbaron la cuenta en Twitter a Donald Trump, dije, esto es un error. Y cuando quitaron a RT, cuando empezaron a censurarlo también, le dije a aquel amigo, eso es un error y defiendo el derecho que tienen ustedes a expresarse. Y lo mismo es lo que sostengo ahora. Yo creo que no debemos limitarlo. Sí, Agustín Laje se nos va a poner encima, pues hay que darle con lo que tengamos. Claro, Pero ni modo. claro, pero hay que prepararse porque vamos muy mal preparados. Sí, no, pero pues por lo que dices, ni aunque te prepares, o sea, está tremendo el tipo, ¿no? Y hay efectivamente muchos, también el lenguaje simbólico es muy importante, que lo que hace el lenguaje no verbal, quiero decir, que lo Claro, que hace Trump, que lo que hizo Andrés Manuel en aquel momento, que yo creo que le ganó muchísimos puntos cuando en un debate Ricardo Anaya se le acercó y Andrés Manuel dijo, uy, la cartera no me la vaya aquí a birlar, pues ese fue un exitazo y no fue un argumento, o sea, fue, bueno. Pero bueno, pues yo sí creo que hay que hacer eso. A mí me encantaría ver la entrevista de Silvana. No me interesa en absoluto la de Verástegui. Me encantaría ver la de Silvana. Si no se puede en YouTube, que la pongan en TikTok o en algún otro lado. Aunque también ha hecho muy buenos programas aquí en Rompeviento. Entonces, quizás no dijo nada que no haya dicho aquí, no lo sabemos. Estoy totalmente de acuerdo en su tweet que dice, esto se pagó con dinero público, no para un canal privado, y tiene que colocarse en los medios públicos. Creo que por lo menos debería colocarse en el YouTube de SPR o de Canal 11 o lo que sea. Y en cuanto a que a un racista se le dé foro para discutir si los negros, y ya no diría solo los negros, las personas de los pueblos originarios, las personas morenas en un país racista como es el nuestro, que venga a defenderlo, pues está muy complicado. O sea, como ¿por qué? ¿A título de qué? Pero bueno, en el caso de Verástegui, es un hombre que está tratando de construir un partido político dentro de que yo creo que no lo va a lograr, pero por lo pronto está ante el INE haciéndolo como se le exige, como le exigen las reglas y por lo tanto, pues también merece un espacio, aunque no nos guste lo que diga. Representa una pequeña, mínima corriente política cuando el INE le diga, ¿sabes qué? No, otra vez fracasaste, hiciste el ridículo, bueno, pues ya adiós, pero por lo pronto ahí está. No hay nadie que pretenda construir una opción política racista y que por lo tanto pues merezca que escuchemos por qué pretende construir esa opción política. Pablo Bajluf, que es uno de los grandes racistas de México, pues nada más tiene su canal ahí o su pequeño espacio en redes sociales. No representa a nadie más y no hay por qué invitarlo. Pero pues en el caso de Verástegui no aplica igual porque sí es un proyecto político que están levantando, que van a fracasar, pero está registrado debidamente o quiere obtener registro. Entonces eso es otro caso. Termino, a mí me importa la libertad de expresión y creo que tenemos que defenderla porque cuando la empezamos a quitar, estamos abriendo la puerta para que nos la quiten a nosotras y a nosotros.
Gracias, Temoris. Bueno, Violeta, pues ya me había avisado de antes que tenía que salirse a las 11 y si me tengo que ir, por favor, discúlpame con la mesa y con la audiencia. Como mujer en un mundo machista, tengo comentarios. Ya no pude comentar nada sobre mi posición, pero bueno, lo hará ya el día de mañana. Lástima que no, ya no se pudo ahorita aquí en la mesa. Federico, ¿con qué cierras? No, procurando ser muy breve para abusar de nuestra audiencia. Yo lo que creo que ha quedado muy evidentemente plasmado en esta conversación que ha tenido sus puntos encontrados, nunca pelea, es que es un problema, el de la libertad de expresión, que no se resuelve de tajo binariamente. Es un problema que acaso es ese tipo de dilemas morales o normativos que nos enfrentan a que cada caso particular amerita un estudio particular. Ahora, si vamos a ser balanceados, esto lo digo en tono irónico, bromista, por favor, no se me vaya a malinterpretar, pues falta que entreviste a Salinas Pliego, Sabina ahí en Largo Aliento, y que también entreviste a Belauzarán, y que Ya no tarda. entreviste a Gabriel Cuadri, y que entreviste a Lili Telles y a todas personas que, aunque representan una pequeña porción política, pues tienen algo que decir y que aportar. Lo digo como reducción al absurdo para acentuar, y con esto concluyo, que no estamos en cualquier época, no estamos en cualquier tiempo, no estamos en una base de discusión democrática ecuánime donde las cosas se están dirimiendo de manera democrática. En México todavía hay un bastión de cierta cordura democrática, pero estamos tan asediados por un mundo y principalmente por el vecino del norte a que apuesta a todo lo contrario, que yo me andaría ya con cuidado con cómo manejamos la discusión pública, sin que esto signifique, y en esto estoy con Temoris también, caer en la censura. No, la censura, pero no, nunca. Eh, pero hay que ver caso por caso, me parece a mí, ¿no? Es un problemón el de la libertad de expresión y los discursos de odio. Es un problema muy serio. Otra cosa más, con esto súper termino, ahora sí lo digo en serio. Vuelvo a hacer énfasis en una cosa que comenté en mi primera intervención. Darle pelea como Defensoría de las Audiencias a esta entrevista concreta y dejar pasarlo de a la torre, es decir, no hay proporción en cuanto a impactos. Sí, sí. ¿Cómo va a gestionar la 4T su relación con el discurso de odio que está institucionalizado en los grandes medios corporativos? Por temor a que no la llamen censora, no se mete con Alatorre, pero no tiene temor a aparecer como censora en el caso de Verástegui. Ahí hay una incongruencia que tiene que resolver la 4T. Ya, gracias Federico, gracias Laura, gracias Temoris, pues realmente pues un diálogo buenísimo, valió mucho la pena, seguramente va a dar todavía para más, pero por lo pronto aquí le dejamos Laura, Temoris, Federico, un fuerte y fraterno abrazo. Gran Adiós, abrazo. Ernesto, Bio. Linda tarde, linda semana. Una semana, hasta luego. Adiós Bye. al amiguito también, chao, chao. Bueno.